decía que podíamos clasificar los modelos según Fisher en los que tenían efectos fijos y los que tenían efectos aleatorios. Entonces lo que Fisher decía era, los modelos de efectos fijos son aquellos donde el objetivo del factor es obtener el promedio, o sea, es hacer hipótesis sobre los promedios de los tratamientos. En cambio, sobre los efectos aleatorios, lo que más me importaba era la variabilidad que tenía, ¿no? Entonces, sobre el efecto aleatorio yo puedo trabajar sobre cuál es la estructura que tiene de varianza y la estructura que tiene de covarianza. O sea, ver qué varianza hay entre ellos y si hay alguna relación entre los efectos aleatorios. Entonces, uno de los supuestos que uno hace cuando trabaja con efectos aleatorios es que los que están dentro de un mismo grupo pueden estar correlacionados. Después vamos a ver, por ejemplo, cuando trabajamos con los ensayos estos en split plot, o en parcelas divididas, que todo lo que está dentro de una misma parcela, las subparcelas, muestran una variación que puede estar correlacionada. Entonces, al pasar esto, uno de los supuestos que nosotros estábamos contemplando, que era el de la independencia de los errores a través de un diseño, no se estaría cumpliendo. ¿Ustedes vieron alguna vez diseños en parcelas divididas? Sí. Sí. Mucho. Sí. Bueno, Sí. ¿ustedes se acuerdan que cuando uno hacía el diseño en parcelas divididas, considerando como efectos fijos, tenía que cambiar lo que era el cociente para armar el cuadrado medio del error? Era todo un trabajo complicado. Bueno, entonces, pero ahora vamos a ver que utilizando modelos mixtos podemos directamente decirle cuál es la fuente de error. Bueno, eso ahora lo vemos. Bueno, ¿y quiénes fueron los que después hablaron más adelante de lo que eran? Este señor Searle, los que hicieron álgebra lo deben conocer, porque es para mí algo así como el padre del álgebra en la parte de estadística. Y ahora se fue un poco la moda, pero en una época se discutía mucho, ¿no? Que era fijo, que era aleatorio. Entonces, lo que decía Searle es, cuando los niveles se limitan, o sea, mi conclusión se limita a esos niveles que yo analicé, entonces estoy hablando de efectos fijos. En cambio, si yo lo que quiero es hacer una inferencia a toda la población, entonces yo de esa población posible de variedades o de tratamientos tomé una muestra al azar para probar, entonces ahí estoy trabajando con un efecto aleatorio. Y lo mismo decía Henderson, ¿no? Se dice, si los niveles del factor son considerados una muestra, ¿no? Por ejemplo, no sé, imagínense, yo tengo una fábrica y quiero determinar cómo trabajan las distintas máquinas. Entonces puedo tomar una muestra al azar de esas máquinas, entonces en ese caso lo que yo estoy considerando es cómo varían entre ellas. Pero podría yo tener otro objetivo y decir, bueno, compré una máquina nueva y la quiero comparar con estas dos máquinas que usaba antes. Me interesan esas máquinas. No, esas máquinas no son una muestra al azar, son específicamente las que quería. Bueno, eso es más o menos la gran diferencia que hacen estos dos autores sobre qué considerar efectos fijos y qué considerar efectos aleatorios. Todos los que trabajan en mejoramiento alguna vez habrán visto, ¿no? Yo muchas veces era como que en alguna parte del análisis los genotipos se consideraban fijos, cuando a mí me interesaba determinar los promedios de diferencias entre esos genotipos, y cuando a mí me interesaba determinar las componentes genéticas, asumía que eso era una muestra aleatoria de la población. Bueno, ahí había bastante discusión. Eso yo se lo dejo para que los discutan ustedes, pero bueno, era un ejemplo de cuando yo consideraba el efecto fijo o aleatorio. Y ahí había un poco de discusión. Bueno, ¿qué cambiamos con lo de los efectos fijos y los aleatorios? Fíjense que ahora nosotros teníamos, nuestro modelo era la variable respuesta, tenía el efecto fijo y el error. Habíamos visto hace un ratito que podíamos asumir el error, que era normal, pero también podíamos asumir que este error tenía esta forma, ¿no? De R. Pero ahora en el modelo mixto le asumimos otro término más al modelo, que es el del efecto aleatorio. O sea, tenemos el efecto fijo, el efecto aleatorio y el error. A veces el efecto fijo no existe, ¿no? El efecto fijo es solamente la media de la población. Son los que trabajamos, los que llaman componentes de varianza. Pero nosotros vamos a ver cómo trabajar con las dos cosas, efectos fijos, efectos aleatorios y error.
Y ahora tenemos otro nuevo supuesto, es que sobre los efectos aleatorios también vamos a tener una matriz de varianzas y covarianzas. ¿Bien hasta acá? Sí, sí. Bueno. Sí. Una de las cosas que proponen los que trabajan con modelos mixtos es considerar el efecto de bloque como un efecto aleatorio. ¿Por qué? Porque ellos lo que piensan, o lo que esgrimen los que trabajan los bloques como efectos aleatorios, es que el efecto de bloque, en realidad yo no lo conozco a priori. Y lo que yo hago es, de todos los posibles efectos que hay, elijo esos tres. O sea que a mí, y además como no me interesa el efecto de bloque, entonces yo lo pongo en el modelo para que esa variabilidad no vaya a parar al error experimental. Pero entonces tranquilamente lo podría poner como un efecto aleatorio. Entonces, por ejemplo, miramos, este es un ejemplo también de trigo, pero acá el ensayo se hizo en bloques. Entonces probamos 3 variedades y tenemos 7 bloques. Entonces, una de las propuestas que podemos asumir es que el rendimiento, bueno, esto no es una propuesta, ¿no? En nuestro modelo sería que el rendimiento está en función de las variedades, del bloque y del error aleatorio. Entonces, en este caso, el bloque puede ser tranquilamente considerado un efecto fijo, porque en realidad, ¿yo por qué estoy poniendo el bloque? Porque lo que me interesa es la variabilidad. A mí no me interesa hacer promedios de bloques, para nada. Y lo que sí me interesa es que esta variabilidad esté en el modelo, porque si yo no pongo esto, lo que va a pasar es que la parte del error que yo considero aleatorio se va a agrandar. Bueno, entonces, los supuestos que voy a tener, puedo seguir asumiendo homogeneidad de varianzas o no, y los errores independientes o no, eso vamos a ir viendo después cómo lo consideramos. Pero en este caso vamos a trabajar así. Vamos a ver cómo ajustar un modelo donde yo considero que mis variedades son efectos fijos y mis bloques y el error son aleatorios. Entonces, para eso vamos a usar una nueva función que se llama el paquete se llama NLM y la función se llama LM. Entonces, acá lo que tenemos son otros argumentos. Entonces, le tenemos que decir qué efectos, o sea, cuáles son los efectos fijos. ¿Cuál es el archivo? Le tenemos que decir cuáles son los aleatorios. Si hay alguna estructura de correlación, o sea, yo puedo tener variables que estén correlacionadas, si hay alguna estructura de heterogeneidad de varianza, y este es el método de estimación. Si vamos a usar estimaciones de máxima verosimilitud o de máxima verosimilitud restringida. Después, para saber cuál funciona mejor, podemos hacer lo que habíamos visto antes, que era el de ANOVA. La estructura de correlación, vamos a usar este argumento que dice correlación-estructura y que hay distintos formatos. Entonces, estas son las librerías que vamos a usar. La ggplot la conocen. Esta es una librería que sirve para hacer también comparaciones múltiples. Hay muchas, ¿se acuerdan que cuando las vimos yo les dije que muchas estaban en Agricolae, muchas están en el base, después hace un ratito vimos esa LS-MINS, que ahora se llama EMINS, y esta MULCOMP es otra. De hecho, de estas hay toda una viñeta. Este es el paquete que vamos a usar para modelos mixtos, este es para gráficos, este de acá vamos a robarnos algunas funciones y este era el de las descriptivas. Bueno, fíjense, yo acá les puse también, para que vean, porque una de veces los limitantes son los tipos de archivo. A mí me ha tocado muchas veces, cuando uno baja datos de la web, que están como TXT, que son formatos viejos, ¿no? Ese y otro que llamaba PRN, pero que hay otras funciones para leerla. Entonces, por ejemplo, esta, la red de LIM, lee datos TXT. Entonces, si miramos los datos, tenemos el rendimiento, la variable y el bloque. Bien. Bueno, entonces, hacemos el summary para determinar eso. Y fíjense que acá lo que se ve también, que el bloque está puesto como un número. Entonces yo tengo que ponerlo como un factor, porque si no, no lo va a considerar como una covariable, no lo va a considerar como un factor.
Se lo tengo que decir. Creo que lo puse en algún lugar o me lo salteé. Parece que me lo salteé. Bueno, pongámoslo. Bueno. Bueno, este es el gráfico de ProtMins que hicimos para ver. Acá todos tienen las mismas cantidades de repeticiones y acá los intervalos de confianza, acá no pareciera haber heterogeneidad de varianza. Pero sí parece haber heterogeneidad de varianza entre los bloques, ¿no? Y las variedades no. Entonces, el ponerlo como efecto aleatorio también hace que esto, que podría llegar a estar complicándonos, si lo tomamos como un efecto fijo, o sea, podría estar llegando a agregar heterogeneidad de varianza al modelo, ahí no nos importa. Bueno, entonces, corremos el modelo, hacemos el summary, hacemos el ANOVA. Bueno, en realidad acá, como yo lo estoy poniendo como una covariable, no importa si está como factor o está como número, porque no lo estoy poniendo como un efecto fijo. En realidad, a mí lo único que me interesa es que esté como un efecto aleatorio y que no vaya a parar esto al error. Entonces, lo que nos hace es el análisis de varianza, igual que antes, y vemos que acá lo que nos toma simplemente es el efecto de la variedad, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo es esto. A ver, ¿qué más había? Ah, bueno, en algún momento yo había hecho la prueba esta del EBN para las variedades y daba que no había significativo, y la prueba de Shapiro veíamos que se cumplían los supuestos. Bueno, que eso es lo que viene acá, ¿no? Si no se cumplieran los supuestos de homogeneidad, entonces lo que tendríamos que hacer sería no solamente agregar el comando de random, sino el comando wait que habíamos usado antes. Acá le estamos diciendo que, que hay homogeneidad de varianza y también que hay normalidad. Bueno, ¿bien hasta acá? Sí. Bueno, entonces ahora, si yo vi que había diferencias significativas entre las variedades, entonces lo que puedo usar es esta función que se llama glht, que es del paquete smul, para hacer las comparaciones múltiples. Entonces acá invoco nuevamente al modelo y le digo que me haga comparaciones múltiples y que utilice Tukey. Bueno, entonces acá también, ¿no? Fíjense que tenemos el 0 y estas son las diferencias. Entonces acá me muestra que hay diferencias entre la variedad C y la B, y entre la variedad B y la variedad A. Y también me saca los intervalos de confianza. Bueno, o sea que es un uso muy sencillo de lo que sería un modelo mixto, donde yo tengo un factor, que es el bloque, donde a mí el único objetivo por el cual yo hago un diseño en bloques es porque sé que es una fuente de variabilidad, entonces la puedo poner directamente en el modelo como un efecto aleatorio.